¿Tuvieron oportunidad de revisar ANCOVA? Sí, pero está súper complicado. Ok, voy a intentar explicárselos lo más sencillo posible, con algunos ejemplos bobos, pero creo que pueden ser de utilidad. Visualmente es un modelo que está muy bonito. Resulta mucho más sencillo que un lector les entienda lo que quieren decir con un análisis de ANCOVA a que sea con un modelo de regresión. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. ¿Tienen en mente algún ejemplo o la generalidad del modelo? Como lo hayan entendido, lo que sea que hayan entendido. Bueno, se suma la parte teórica de ANOVA y de la regresión lineal para poder hacer este análisis cuando lo que se quiere comparar son medias. Ok, bien. ¿Qué otra peculiaridad tiene este modelo? Con algún ejemplo. Tal vez así resulte más sencillo de entender. Que busca como el desenlace cuantitativo Exacto. y solo es como, no es como la media, o sea, es como la media pero con cuantitativo, ¿no? Ok, bien. Ajá. Lo que hace entonces al final es como si fuera el modelo multivariado de ANOVA, como dijo Sophie. Entonces, al final lo que hace es mostrarnos medias. El resultado se muestra en media, pero ajustado por sus diferentes covariables. Pero ahorita vamos a ver el impacto que tienen estas covariables, porque no es que de pronto podamos medir el efecto de las covariables como en regresión. En regresión lineal, ustedes evalúan el efecto de la maniobra, pero evalúan el efecto real de cada uno de los componentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en ANCOVA. Entonces, partimos de la multicausalidad. A diferencia de hacer solo una ANOVA o una TD Student, pues aquí consideramos que son otras las covariables que pueden estar impactando en el desenlace. Si intentaron explorar SPSS, no hay una opción como tal que nos dé ANCOVA. Entonces, para encontrarlo, tienen que explorar esta función, que es modelo general lineal. Entonces, de inicio, pues no aparece como las regresiones o como ANOVA o TD-Student. Y bueno, ya nos había dicho Sofía, es una combinación entre ANOVA y regresión. Y ahorita vamos a ir viendo con los ejemplos, seguro esto va a ir quedando más claro. Elimina la variabilidad que generan las covariables. En el proyecto que yo hice de la maestría, lo que quería evaluar era si la tasa de filtrado glomerular se veía afectada por la ingesta de proteínas en 4 grupos. Entonces, lo que hace ANCOVA es evaluar solo el efecto de la maniobra, quitando el efecto de las covariables. Entonces, ¿cómo se comportaría la tasa de filtrado glomerular ante distintos efectos de las proteínas, si todos fueran hombres o si todos tuvieran el mismo sexo, si todos tuvieran el mismo peso, si todos tuvieran la misma ingesta de sodio, si todos tuvieran a lo mejor el mismo estado basal para las variables que son importantes? ¿Esto qué les permite? Que puedan evaluar el efecto real de la maniobra y se quita el efecto de las covariables, asumiendo que todos los sujetos tuvieran el mismo valor. Ahorita me van a decir, los resultados visualmente son muy claros, pero clínicamente no son tan lógicos. Es decir, nos va a faltar posibilidad de tener una variable, una validez externa. ¿Por qué? Pues de pronto, ¿será que todos los sujetos puedan tener la misma edad, el mismo sexo, la misma presión, la misma cantidad de antecedentes heredofamiliares? Pues seguramente no. Y entonces, esta pudiera ser como la principal limitante.
Ahora, asumimos, cuando estamos haciendo los proyectos muy al inicio, asumimos que es solo una condición, una causa, lo que va a estar impactando en el desenlace, cuando existen otras variables que van a estar asociadas. Para este modelo se llaman covariables. Pueden estar presentes en ser parte del estado basal o como parte de las maniobras periféricas. Entonces, lo que permite este modelo creado por Ronald Fisher es considerar y quitar el efecto o la variabilidad de estas otras covariables. Les pongo un ejemplo. ¿Será que la productividad esté dada solo por la amabilidad de su jefe? ¿O hay alguna otra condición? Pues todo afecta, incluso cómo nos despertamos el día de hoy. Claro, por supuesto. ¿Qué tal dormiste? Si te tocó tráfico o no te tocó tráfico. Pero puedes tener al jefe más amable, pero si tu sueldo es pequeñísimo, pues seguramente eso va a impactar en la productividad. No es lo mismo si tienes hijos que si no tienes hijos, el sueldo, el tiempo de experiencia laboral, la edad. Si eres mujer y además de trabajar tienes que cuidar 2 o 3 hijos, pues seguramente también va a impactar. Ahora, para poder entender ANCOVA, pensemos en este ejemplo. Es un ejemplo muy bobo, pero que permite entender para qué sirve el modelo de ANCOVA. Imaginemos que tenemos 3 niños y cada niño está subido bueno, como aquí, en escalones de diferente tamaño. Y mi definición operacional es que yo quiero evaluar la talla a partir del punto más alto de la cabeza al piso. Esta medición en realidad me permitirá saber cuál es la talla de los niños. ¿Qué es lo que tendría que hacer para poder hacer una comparación real de lo que quiero evaluar? Restarle la varianza de la altura del escalón. Claro, entonces ajustar los escalones. Tendríamos que, para que esta definición operacional fuera lógica, los escalones tendrían o deberían tener el mismo tamaño. Entonces, lo que hace ANCOVA es generar una media artificial de las covariables y ajustar el efecto de la maniobra a esa condición. En este caso, ¿cuál sería la estatura si todos los niños estuvieran plantados en un escalón que mide el mismo tamaño? Entonces, eso es lo que hace ANCOVA. Me muestra la diferencia en las medias de acuerdo a la maniobra, considerando que todos los sujetos tuvieran la misma edad, el mismo sexo o las variables que ustedes a priori consideran que pueden estar impactando, de tal forma que al final ustedes evalúen el efecto solo de la maniobra en el desenlace, quitando el efecto de las covariables. De acuerdo a esto, ¿cuál sería entonces la diferencia con una regresión? ¿O cuáles serían las ventajas o desventajas? Pues sé que la diferencia es justo la parte de restar el escalón. En la regresión se evalúan cómo afecta cada una de las variables en el desenlace, pero no se ajusta. No sé si es justo esta parte lo de normalizar la variable. No, lo que hace es generar, quita el efecto hace una población artificial, donde esa población artificial solo cambia en la exposición a la maniobra, pero todas las otras variables que ustedes creen que van a impactar, las hace igualitas. Entonces, ¿cómo se comportaría la ingesta alta o la ingesta de proteínas en la tasa de filtrado
asumiendo que todos los sujetos tuvieran la misma presión, tuvieran la misma edad, tuvieran el mismo sexo, la misma cantidad de antecedentes heredofamiliares. Entonces, quita la variabilidad de todos estos factores y deja únicamente el efecto de la maniobra. Esto hace que haya más poder estadístico, porque hace que ustedes puedan evaluar realmente el efecto de la maniobra. Pero ahorita vamos a ir viendo algunas limitaciones, porque visualmente sí está padre el modelo, sí ustedes lo pueden explicar de forma más clara, pero pues vamos a ver qué pasa con las variables cualitativas. Uno de los supuestos es que la variable tenga de desenlace sea cuantitativa de distribución normal. Entonces, si no se cumple este supuesto, aquí sí tendrían ustedes que normalizar la variable, pero solo para esa condición. Entonces, ¿para qué se diseñó este modelo de ANCOVA? Su función inicial era esta: reducir el error de la varianza en los ensayos clínicos. Ustedes pueden tener una aleatorización, pero hemos visto que de pronto hay alguna variable que no queda adecuadamente distribuida. Entonces, en este caso, este modelo puede ser útil, claro, siempre y cuando el desenlace sea cuantitativo, porque si hay un artículo de Cryptococcus meningia que evalúa 3 medicamentos: anfotericina fluconazol y anfotericina flocitocina, el que revisamos la semana pasada. Y en general la aleatorización había quedado más o menos bien, pero había algunas condiciones, como el conteo en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si nuestro desenlace fuera los días de recuperación, ahí lo que permitiría ANCOVA es ajustar, considerando que todos los sujetos a lo mejor tenían el mismo Glasgow inicial, tenían la misma edad, tenían la misma cantidad de conteo celular en el líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que haría el modelo. Pero pues esto solo puede ser aplicado para variables que tienen desenlace cuantitativo. Ahora, en muchas de las ocasiones este modelo se utiliza erróneamente para tratar de vencer limitaciones en el diseño. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un estudio cuasi experimental, donde el investigador es el que genera o administra la maniobra? ¿Qué pasaría? Pues de pronto habría errores en el modelo, habría más riesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, no sustituye la aleatorización, pero si identificamos que alguna variable es diferente en el estado basal, bueno, podríamos utilizarlo, claro, siempre y cuando el diseño del estudio sea el adecuado. Las covariables para este modelo se definen como todas aquellas variables que van a impactar en el desenlace. Impactan en el desenlace, pero no tienen relación con la maniobra. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si habláramos de dieta? Si estuviéramos evaluando 2 tipos de dieta, el desenlace fuera pérdida de peso. ¿Cuál podría ser una covariable? Acuérdense, covariable está asociada al desenlace, ejercicio, pero no a la maniobra. Exacto, ejercicio, la actividad física. ¿Qué otra? ¿Qué más podría estar impactando en que un grupo pierda más peso que otro? Edad. Ok. Sí, no va a ser lo mismo una persona de 50 años a alguien que tiene 20. Otra podría ser el sexo. No va a ser lo mismo hombres que mujeres. Seguramente los hombres en el grupo que los pongas van a bajar más de peso. Entonces, estas son como las generalidades del modelo de ANCOVA. Vamos a requerir 3 tipos de variable. Su variable independiente o maniobra va a tener 2 o más categorías. A diferencia de ANCOVA, de ANOVA, que la utilizamos cuando tienen 3 o más medias, aquí pueden tener 2 grupos. Entonces, no importa.
pero esta variable, esta maniobra tiene que ser cualitativa, con 2 o más grupos. Van a tener un desenlace. El desenlace va a ser cuantitativo y sus covariables pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas, pueden ser ordinales y son aquellas que están asociadas con el desenlace, pero que no tienen relación con la maniobra. Entonces, el sexo, si es un ensayo clínico, el sexo pues no va a determinar el tipo de dieta que ustedes le den al paciente. Pero sí, el sexo va a estar impactando en qué tanta pérdida de peso tiene. Hasta aquí va quedando más o menos claro lo que hace ANCOVA. Es un modelo completamente artificial, porque lo que hace es decirme, bueno, ¿cómo se comportaría la presión arterial sistólica de acuerdo al nivel de ingesta de sodio, asumiendo que todos tengan una edad de 25 años, un sexo de 1.3? ¿Qué será sexo 1.3? ¿Eso será posible? Tengo la media aritmética, pero eso en la realidad no es posible. Entonces, solo les da un estimado de lo que puede ocurrir, del efecto de la maniobra en el desenlace, si todos los sujetos tuvieran las mismas condiciones. Pero sabemos que esto en la realidad pues no va a ocurrir. Ahora, vamos a ver la fórmula. ¿A qué se parece? A la regresión. A la regresión, exacto. Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí? El modelo me va a dar una media. Entonces, yo voy a tener el beta para cada variable. Voy a tener un beta, pero aquí el valor de beta va a ser, el valor de X va a ser constante. Entonces, yo tengo a lo mejor un beta de 1.4, pero el programa me va a decir que la media de la edad es 30 años. Entonces, ahí quita esa variabilidad. Todos los sujetos tienen la misma edad, todos tienen el mismo sexo, todos tienen la misma ingesta calórica. Lo único que va a variar va a ser el efecto de la maniobra. Esa sí puede tomar distintos valores. Entonces, esa es la diferencia, pero pues vean, la fórmula es exactamente igual. Ahorita con los ejemplos, creo que va a ir quedando más claro. Entonces, este era el ejemplo que les explicaba hace ratito. Entonces, tenemos sujetos adultos y tengo como variable la categoría de índice de masa corporal. Y yo asumo que la principal variable que va a estar impactando en la presión sistólica es el estado nutricional, pero no va a ser la única. También tengo que saber si el paciente tiene o no antecedente de diabetes. La edad, a mayor edad, pues va a aumentar la presión sistólica y la ingesta de sodio. Entonces, estas son variables que pueden estar asociadas con el desenlace, pero que no tendrían aquí seguramente impacto en la maniobra. Y aquí, si fuera así, bueno, pues a lo mejor diabetes sí puede estar asociada a la maniobra. Si esto ocurre, pues esta no sería una covariable adecuada. Vamos a desglosar este ejemplo para que vaya quedando más claro. En este ejemplo, lo que se pretende evaluar son dos estrategias educativas y se quiere evaluar la competencia. La competencia tal vez medida a través de un puntaje posterior a esta intervención. ¿Qué es lo que sucede aquí? La estrategia 1 tiene un puntaje de 49.3. La estrategia 2 tiene un puntaje de 44.2. ¿Cuál es mejor? La estrategia 1. Pareciera, pero el valor de P, aquí para hacer esta comparación seguramente se utilizó una TED Student, pero vean qué es lo que ocurre con su valor de P. O sea, parece que no hay diferencia. Claro, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si las personas que fueron asignadas a cada uno de los grupos tienen un desempeño académico previo diferente?
tienen un mayor coeficiente intelectual, tienen mejor nivel de inglés, son unos pequeños geniecillos en alguna de las estrategias. En realidad, ¿qué es lo que estamos evaluando? El efecto de la estrategia educativa o todos los antecedentes que vienen cargando. Entonces, para evaluar el efecto real de la maniobra, lo que se hizo fue ajustar por esa variable, todo el desempeño académico previo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, la primera parte es que evaluemos, en este caso se está considerando, este es el puntaje del desenlace, la competencia clínica, y yo tengo el desempeño académico entre los grupos. ¿Hay o no hay diferencias? Estos son gráficos de dispersión y lo que estamos observando es la pendiente de la regresión. ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay diferencia entre el desempeño académico entre los grupos? O sea, parece que uno sí mejora porque tiene la tendencia, o sea, me refiero que no se cruzan ni nada. Ok, las dos líneas son paralelas. Pareciera que el desempeño académico es similar, pero la magnitud es diferente. Entonces, vean lo que ocurre. Habíamos quedado que el grupo 1 tenía al final mayor puntaje. Pareciera que es mejor, pero el valor de P no alcanza la significancia estadística. Pero vean qué es lo que ocurre. Lo que está ocurriendo aquí es que el grupo 1 tiene aquellos alumnos que tienen peor rendimiento previo que el grupo 2. Los del grupo 2 tienen mejor rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ANCOVA? Lo que se hace ahora es evaluar esa media considerando que todos los sujetos en los dos grupos tuvieran el mismo desempeño académico. La media es 2.92. Ahora, ¿cómo se comportaría mi estrategia educativa si todos los sujetos tuvieran el mismo desempeño académico? Que para este caso la media es 2.92. ¿Qué es lo que sucede? Vean cómo mejora ahora el puntaje de la estrategia 1. De ser 49 subió a 57. Y para el grupo 2, de ser 44, bajó a 38. Esto quiere decir que parte de esta diferencia inicial estaba dada por el desempeño académico previo. ¿Qué opinan ahora de esta diferencia? Esta media ahora es una media ajustada por el efecto de la covariable. Entonces, así es como se comportaría si los grupos tuvieran alumnos con el mismo desempeño académico previo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Qué pasó con el tamaño del efecto? Se incrementó. Ok, ahora lo que hace ANCOVA es darme estas medias. ¿Cómo se comportaría? Ahora las medias, si todos los sujetos tuvieran el mismo desempeño, serían 38 y 57. Y me da ahora un valor de P para estas medias ajustadas. ¿Qué creen que ahora sean significativas? Sí. Ok. Entonces, primera parte. Cuando ustedes corren ANCOVA, lo primero es que les va a dar las medias. Les da la media, en este caso, para cada una de las estrategias educativas. Entonces, la estrategia 1 tenía 49 y la estrategia 2 tenía 44. Lo siguiente que podemos hacer es evaluar cómo se comporta este desempeño académico previo o la covariable de acuerdo a la maniobra. También estamos observando que hay diferencias. Y esto, al final, pues es lo que hace que el puntaje aumente, porque en este grupo tenían menos alumnos con peor desempeño académico. Entonces, cuando quitamos este efecto, pues esta diferencia se incrementa. Después, hay otra condición. Yo les había dicho que la covariable debe estar correlacionada con el desenlace y debe ser estadísticamente significativo. Entonces, aquí el desempeño académico impacta en la competencia clínica. Sí, impacta. ¿Y qué tanto impacta?
¿Es una correlación alta, baja, fuerte, moderada? Pues alta, ¿no? Porque es 0, ¿no? O sea, está estadísticamente significativa. Es significativa, pero además es de 0.8. Una Casi correlación 1. perfecta sería 1. Entonces, es una correlación que es alta, ¿ok? Después, nos da un modelo de ANOVA. Este primer modelo de ANOVA es solo para decirme si hay diferencias o no, pero en la variable sin ajuste entre maniobra y desenlace. Entonces, ya habíamos visto que esta diferencia entre 49 y 44, pues no es significativa. Aquí está nuestro valor de P. ¿Ok? Después, ya cuando hago el modelo de ANCOVA y considero el efecto de las covariables, ¿qué es lo que sucede? Con esta diferencia que estamos viendo aquí de 38 y 57, ahora el valor de P sí resulta significativo. Y además, lo siguiente, pues es que la variable de desempeño académico previo está impactando en el desenlace. Entonces, tienen impacto. Y lo siguiente que evaluamos es que la estrategia y la covariable no están relacionadas. Entonces, al final, ustedes mostrarían estos resultados. Entonces, lo que mostrarían es la media, 56 y 35 con sus intervalos de confianza, y lo que dirían es que la estrategia educativa tendría una media de 56 y 35 en caso de que todos los sujetos tuvieran un desempeño académico igual. ¿De cuánto? 2.9. ¿Qué opinan? ¿Va quedando más claro? Sí. ¿Cuántos grupos se pueden meter en la maniobra? Los que quieras. Los que quieras, no hay un límite. Y en cuanto a las covariables, se considera que entre 4 y 5 covariables le dan estabilidad al modelo. Y deben procurar que esas covariables que ustedes metan no estén relacionadas entre sí, porque entonces va a haber colinearidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar tasa de filtrado glomerular, ingesta de proteínas, y de repente meto calorías o meto componente de ingesta de grasa, pues seguramente ahí va a haber colinearidad. Entonces, covariables entre 4 y 5, y para la maniobra no importa, pueden ser de 2 en adelante. ¿Y el cálculo de tamaño de muestra es por eventos por variable? No. Aquí el cálculo de tamaño de muestra tendría que ser en una fórmula de diferencia de medias. Ah, va. Entonces sería, ¿qué es lo que ustedes requerirían? La media y su desviación estándar. Eso es lo que ustedes requerirían. Y aquí lo que yo les diría es que tendrían que considerar, ¿qué media considerarían? ¿La media ajustada o la media sin ajuste? Para hacer su cálculo de tamaño de muestra. La media sin ajuste. ¿Por qué sin ajuste? Claro. Porque, o sea, me refiero que la ajustada ya es, o sea, me refiero ya estás tú interpretando tus resultados. Claro. Y la otra es, pues, pura, pues, o sea, me refiero sin modificar nada. O sea, es en la basal, pues. Claro, si ustedes consideran esta, pues el tamaño de muestra tal vez no les va a ser suficiente. En cambio, si consideran esta, entonces van a tener un mayor tamaño de muestra para considerar el efecto de otras covariables, pero esa sería la manera de calcular su tamaño de muestra, con una diferencia de medias. ¿Ok? Ahora, vamos a ver este ejemplo. Estado basal son neonatos. La maniobra es la presencia o no de anemia en el embarazo. Y queremos ver si la presencia de anemia en el embarazo impacta en el peso al nacimiento. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos un grupo que solo tiene dos opciones. ¿Tiene anemia o no tiene anemia?
pero ¿será la Pienso única que la variable? anemia, perdón, pienso que la anemia va a impactar directamente en el desenlace. Ok, bien, pero no va a ser la única variable. En alguno de los ejercicios de regresión habíamos analizado que tabaquismo puede condicionar disminución en el peso al nacimiento. ¿Qué tanto? La diferencia no era tanta, eran 200 gramos, pero si le suman además la ingesta de alcohol, bueno, pues todo esto podría impactar. El incremento de peso en el embarazo. Si una mujer aumentó 20 kilos, pues seguramente va a impactar. Si otra mujer solo incrementó 5 kilos, pues seguramente va a impactar, independientemente de la presencia o no de anemia. Y la talla materna, pues seguramente va a impactar. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Ahora, nuestras covariables son diferentes, ¿no? Puede ser ganancia de peso, puede ser la talla, puede ser la presencia o no de tabaquismo. Si hiciéramos un modelo de regresión, entonces tenemos beta 0 o intersección. Después vamos a tener nuestro valor de beta, pero aquí lo que vamos a hacer es cómo se comportaría o cuál sería el impacto de tener anemia o no en el embarazo en cuanto al peso, pero consideraríamos entonces que todas las mujeres aumentaron 11.5 kilos. Entonces tenemos la intersección, tenemos el beta, pero este no va a variar para todas las mujeres en el modelo, va a ser exactamente el mismo. Más nuestro beta, y aquí sí vamos a tener dos opciones. Tendríamos una media para el grupo que no tiene anemia y otro para las que tienen anemia. Vamos a ver los resultados. Entonces, el modelo sin ajuste nos muestra un peso de 3,175 para las mujeres normales, sin anemia. Para las que tienen anemia, tenemos una media en el peso de 2,649. Y aquí tenemos nuestras desviaciones estándar. Si quisiéramos calcular el tamaño de muestra, esta sería la información que requeriríamos, la media y su desviación estándar. ¿Ok? Ahora, cuando ya lo ajustamos, va a haber un pequeño cambio en las medias. Aquí pasa de 3,175 y 3,100 ¿a cuánto? 3,100 y 2,720. ¿Qué pasó con la diferencia? ¿Aumentó o disminuyó? Casi igual, ¿no? Casi igual. Entonces se mantuvo la diferencia, disminuyó tantito la diferencia, de ser 2,600 aumentó a 2,700 y bueno, disminuyó un poco el tamaño del efecto. Entonces, ¿qué es lo que diríamos? Que al final, el tener anemia o no en el embarazo impacta en el peso al nacimiento. ¿De cuánto es la diferencia? Bueno, pues casi de 400 gramos. Esta sería la diferencia si consideráramos que todas las pacientes tuvieron una ganancia ponderal de 11.5 kilos. ¿Ok? ¿Qué es al final a lo que ustedes le apostarían? Que esta diferencia siga siendo significativa a pesar del efecto de las covariables. Consideraciones del modelo. Teóricamente, no hay límite en cuanto a la cantidad de variables, pero 4 y 5 dan estabilidad a su modelo. Recuerden que las covariables están asociadas al desenlace, correlacionan con el desenlace de manera significativa, pero no hay relación entre la maniobra y su covariable. Las covariables pueden ser cualitativas, cuantitativas, pueden ser nominales, pueden ser ordinales. Y lo que esperaríamos es que las covariables, al correlacionarlas con el desenlace, tuvieran una R mayor a 0.6 para considerar que se cumple este supuesto. Hasta ahí, ¿va más o menos claro? Okay. ¿Sí? Ok. Ahora, este fue el ejemplo. ¿Por qué me gustó tanto este modelo? Entonces, de pronto, por ahí del propedéutico de la maestría, Juan me hablaba de modelos de regresión y yo no entendía nada.
pero de repente me hablaba en términos de ANCOVA para que fuera más sencillo para mí. En términos de ANCOVA, yo sí lo entendía. ¿Por qué? Porque podía identificar que la ingesta de proteínas me daba una tasa de filtrado glomerular diferente de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas. Para mí eso era más fácil de entender en ese momento que un modelo de regresión. Lo mismo ocurre cuando ustedes muestran sus resultados a alguien que no hace investigación. Entonces, para mí era mucho más sencillo de entender. Había diferentes covariables, entonces, pues no solo iba a impactar la ingesta de proteínas, iba a impactar si tenía o no hipertensión o la presión cuantitativa sistólica diastólica, el índice de masa corporal, la ingesta de sodio, actividad física e ingesta calórica total. Entonces, la variable independiente, tasa de filtrado, la dependiente, tasa de filtrado glomerular, variable cuantitativa de distribución normal. Variable independiente, nivel de consumo de proteínas, que en este caso eran 4 grupos. Y todas las variables, las covariables salieron de lo planteado en el diseño arquitectónico. Pero aquí yo les decía que me faltaba una variable muy importante, porque al igual que en el ejemplo que les puse de la estrategia educativa y la competencia clínica, aquí lo que ocurría es que los pacientes desde el inicio del estudio, en el estado basal, ya eran diferentes, ya tenían menor tasa de filtrado glomerular. Entonces, bueno, pues aquí faltó ajustar por esa variable. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, para empezar, vean qué es lo que ocurre. Si yo meto, aquí metí una variable, que es la variable de calorías. ¿Qué opinan ustedes de uno de los supuestos? Acuérdense que es que la covariable está asociada con el desenlace. ¿Qué opinan? O sea, que la cantidad de calorías tiene que ver con el filtrado glomerular. Claro, si yo la voy a elegir como una variable de confusión, como una covariable para ANCOVA, se debe cumplir ese supuesto, que la covariable impacta en el desenlace. ¿Y qué sucede aquí? No sé, según yo, no hay ninguna relación entre la ingesta de calorías y la tasa de filtrado glomerular. Pero, Sofi, mira el valor de P. Pues sí es. Ay. No es no es significativo. Estadísticamente sí lo es, Ajá. pero si vemos la R cuadrada, Es muy poquito, ¿no? explica muy punto lejano. 8 del desenlace. Entonces, punto 8 del desenlace. ¿Por qué es significativo? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo que revisamos fue el tamaño de muestra y el impacto de un mayor tamaño de muestra. Entonces, aquí tengo una muestra tan grande que, por supuesto, todo va a ser significativo, aun cuando clínicamente no haya mayor efecto. La R solita, el coeficiente de correlación es de 0.9, 0.09. Entonces, sí, estadísticamente hay diferencia, pero no clínica. Entonces, esta variable no tendría que aparecer en mi modelo. Esta no sería una adecuada covariable. ¿Ok? Entonces, este ejercicio que yo estoy haciendo con calorías, lo tendrían que hacer con todas las variables que ustedes consideren que pueden ser potenciales covariables. Ese sería su primer paso. Y ya sea que lo hagan con una correlación o que hagan un modelo de regresión. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ok. Siguiente paso. Yo les decía que este modelo no está, ANCOVA no aparece dentro de las pruebas. Lo van a encontrar en esta opción, que es modelo lineal general univariado. Les va a pedir en su variable dependiente, su variable cuantitativa. Y su maniobra va en esta opción que dice factores fijos.
Si ustedes tienen covariables, las covariables van aquí y pueden meterlas todas en un mismo momento. Si tuvieran, decía Sofía hace rato, ¿cuántos grupos puede haber? Los que quieran. Si hubiera 3 o más grupos, les da posibilidad de hacer una prueba post hoc y decirles entre qué grupos hay diferencia. Vamos a ver cómo se comportan. Vean, entonces, las medias. Hay una diferencia de 10 mililitros minuto. En adultos sanos, pues no, en realidad no se siente la diferencia. Pero vean, si mañosamente yo no pongo la R cuadrada, ¿qué es lo que me dirían con esto? Solo con esto, con estos resultados. ANCOVA nuevamente, al igual que regresión, me da R cuadrada. ¿Qué dirían? Que hay significancia entre todos los grupos. Ok, pero vean la R cuadrada, ¿de cuánto es? Punto 15. 1.1 y 1.5. Entonces, la tasa de filtrado me explica, la ingesta de proteínas me explica solo 1.5% de la tasa de filtrado. Si yo soy mañosa y quiero confundirlos, pues solo les pongo la diferencia de medias y me evito la R cuadrada, porque al final la variable es estadísticamente significativa. Vean ahí la importancia de resaltar la relevancia clínica de la significancia estadística. Estadísticamente hay significancia, pero clínicamente 1%, pues mejor busco el otro 99% de las causas que van a alterar esa tasa de filtrado y no se deben a la ingesta de proteínas, sin limitar a los pacientes. Ahora, cuando ustedes hacen el análisis post-hoc, obtienen esto, lo mismo que teníamos en ANCOVA, en ANOVA. Tienen el valor de P para cada uno de los grupos. Si bien el modelo da significancia global, ¿entre qué grupos hay diferencia? Hay entre 1 y 3 y entre 1 y 4. No se observan diferencias entre 1 y 2. Entonces, habitualmente, pues esto es lo que sucede, que las diferencias son con los extremos. ¿Ok? Ahora, esto que les estoy mostrando hasta aquí es un modelo de ANCOVA, son las medias no ajustadas. Ahora, ¿qué pasa si yo meto calorías? ¿Cambia en algo mi modelo? ¿Es significativo? Sí. Salía significativo, pero vimos que tenía una R chiquita, entonces no va a cambiar el modelo, ¿no? Lo que Pero cambió, subió, ¿no? La R. cambió poquito, de ser 1%, subió ahora a 3%. Pero desde el inicio habíamos visto que esta variable de calorías, pues en realidad no estaba impactando demasiado en la tasa de filtrado. Entonces, al final, lo que diríamos, si ustedes quisieran mostrar estas medias, bueno, presentarían su media, su desviación estándar y dirían que estas son las medias ajustadas, considerando que todos los participantes tienen una ingesta calórica de 1932 calorías. ¿Qué opinan? ¿Les gustó el modelo? ¿No les gusta? ¿Es más claro? ¿Es confuso? Sí es más clara en la forma en la que presenta los resultados. Creo que entender como el escenario ficticio es lo complicado de este modelo, pero una vez que entiendes cómo pues se igualó el piso para todos los muñequitos, entonces ya como que adquiere sentido y me parece que está súper importante ver, por ejemplo, para el ejercicio de los resultados académicos,
ver que no es tanto la maniobra aplicada en ese momento, sino como todo lo que viene antes de que se aplique la maniobra. Entonces creo que eso tiene mucho valor para factores de riesgo y todas estas cosas de medicina de la prevención. Claro. Entonces, esto es importante. Les permite que de verdad ustedes puedan evaluar su maniobra. Y para los que no son expertos, pues ustedes les ayudarían muchísimo con la interpretación. Es más fácil que para nosotros entendamos medias a que alguien que no sabe de investigación entienda betas. Es mucho más sencillo. Entonces, es otra alternativa. Depende qué es lo que quieren. Entonces, yo les diría, si es un ensayo clínico y de pronto la aleatorización no quedó balanceada y hay diferencia en algún grupo, esta puede ser una alternativa. Ahora, vean qué es lo que me sucedió a mí. Y aquí yo no tenía todavía, esto lo hice yo creo que en los primeros meses de mi primer semestre. Ya tenía, según yo, el análisis de resultados. Así se mostraría. Primero, pues es el modelo sin ajuste, medias y desviaciones estándar. Mostré las comparaciones entre los pares de comparaciones. No todas eran significativas. Después, vean que el tamaño de muestra me alcanzaba para ajustar por todo. Yo le metí todas las variables que quise, ¿no? Ácido úrico, triglicéridos. Le metí primero las del estado basal y después las periféricas o las del seguimiento. Me aguantó todo, pero la única variable que no me aguantó fue tasa de filtrado. Le meto tasa de filtrado y se pierde esta diferencia. Y esta diferencia ya se hace de 2 mililitros o menos y ya no es significativa. Pero si los quiero engañar, lo dejo así. La diferencia puede ser impactante. Pero ya vieron que la R cuadrada del modelo final pues no es mayor a 5%. Es entre 1 y 3%. Si le meto tasa de filtrado basal, pues ahí sí, la R cuadrada es mayor y la diferencia se diluye. Lo que ustedes esperarían si la maniobra de verdad está impactando es que al final siguiera siendo significativa. Entonces tiene que ver mucho con la metodología, con su diseño arquitectónico. Entonces eso no lo pueden dejar fuera y dejarlo de lado. Ajá. ¿Cómo lo graficarían si es que ustedes quisieran mostrarlo visualmente? Pero una pregunta, por ejemplo, Sí. ¿por qué? O sea, ¿por qué al final no soportó lo de la tasa de filtrado? Porque la tasa de filtrado, Caro, era ya diferente. Estas diferencias que estamos viendo aquí Ah, ya estaban presentes desde que empezó el estudio. mm, Entonces, no sabemos por qué estos grupos ya eran diferentes desde el principio, pero ya estaban diferentes. Entonces, sin esto, hagan de cuenta que esto que estamos observando aquí es la tasa, es como la medición basal. Esta era la diferencia basal. Entonces, en 7 años no cambió absolutamente nada. Se mostró igual que en el estado basal. Y mi apuesta era que si el consumo de proteínas cambiaba o aumentaba en 7 años, pues esto iba a aumentar. Y en realidad esta tendencia se mantuvo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero desde el estado basal estos grupos eran diferentes. Entonces, si quiero ver de verdad el cambio en la tasa de filtrado, yo tenía que haber ajustado, pero esa variable se me pasó, porque yo quería correr a la maniobra contra el desenlace y me olvidé del análisis del cuadro 1.5, donde ahí me estaban picando los ojos las diferencias y para mí no fue importante. Por eso siempre se los muestro. Pero es habitual que queramos correr y queramos probar nuestra hipótesis y queramos evaluar si de verdad la maniobra impacta en el desenlace. Entonces, esto pasa cuando no llevamos un orden y cuando omitimos esos cuadros iniciales. Entonces, pues ahí esa variable se llevaba todo. Y ya, pues al final no había ninguna diferencia. Que al final haciéndolo con regresión o con ANCOVA,
pues salía exactamente lo mismo. No había impacto. Entonces, esta Pero sería... entonces, una Ajá. pregunta, Ivonne. O sea, este modelo puede tanto aumentar la potencia estadística de la maniobra como disminuirla. Si la maniobra O sea, funciona y las covariables están de verdad relacionadas, aumenta la potencia. porque, por ejemplo, ahorita que platicábamos de esta covariable que tú no introduces, al momento de meterla, se diluyó el efecto, pareciera que fue al revés, ¿no? O sea, como que le hizo perder significancia al modelo. Claro, porque se llevaba todo, porque no había ninguna diferencia, no había ningún impacto. Entonces depende el comportamiento que tenga esa covariable que ustedes estén eligiendo. Pero en general, si tuvieran un ejemplo y un comportamiento como el que nosotros vimos al inicio, el de la estrategia educativa y como el desempeño académico previo, ahí sí, de no ser significativa, se aumentó la diferencia. Entonces, si al final la covariable lo que hace es aumentar tu diferencia en el tamaño del efecto, va a aumentar la potencia. Pero si no lo hace, pues no va a tener efecto. Pero eso es lo que esperaríamos, que su maniobra siga conservando el efecto. Tienen que ser muy cuidadosos entonces al momento de seleccionar sus covariables. Entonces, bueno, yo no tenía mayor trascendencia en el impacto de la maniobra. Esa maniobra no estaba impactando. ¿Okay? ¿Les pongo un ejemplo? Bueno, espere. Antes de cambiar a SPSS, ¿cuáles son las desventajas? Consideren que entre 4 y 5 covariables van a dar estabilidad al modelo. Después, pues puede ser que disminuye el poder estadístico por la cantidad de variables que ustedes están metiendo. No sustituye la aleatorización, pero ayuda a que sus grupos puedan ser más homogéneos, que puedan ser comparables. Y bueno, considerar que las medias no son reales, provienen de un modelo estadístico, pero tal vez sería una aproximación a cómo se comportaría la maniobra si eso fuera lo único que estuviera impactando. Ahora, aquí hay variables en tabaquismo. Tabaquismo se ajusta dependiendo cómo ustedes tengan codificada la variable. Si tienen tabaquismo como presente o ausente, tabaquismo me diría, bueno, ¿cómo se comporta la ingesta de proteínas si todos los sujetos tienen 1.2 de tabaquismo? ¿Qué será 1.2 de tabaquismo? Me saca la media de la forma en que yo codifique la variable. Si la codifique como 0 y 1, bueno, pues me va a dar a lo mejor una media de 0.5. O si la codifique como 1 y 2, tal vez de 1.3 o 1.7. Entonces, pues esto de pronto puede ser que lo que no tiene tanta lógica. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio les comparto la base por si la quieren ir trabajando o si quieren hacer algún ejercicio en casa. Listo. Ahora, ¿cuáles? Tengo bien poquitas variables. Yo tengo como maniobra, tengo sujetos adultos. La maniobra son 2 tipos de dieta. La dieta cetogénica y la hipocalórica. Mi desenlace es la pérdida de peso, kilos perdidos. ¿Creen ustedes que estas pudieran ser covariables, el sexo y la actividad física? Sí, Ok. ¿Por cuál empezamos? pues la actividad física creo que tiene más, ¿no? Sí. Ok, actividad física. Vamos a empezar. Entonces, yo ya tengo
mi maniobra, que es una variable cualitativa, tiene dos grupos, mi desenlace, que es cuantitativo, y mis covariables, que en este caso es cuantitativa y dicotómica. El primer paso será definir si la actividad física es o no una covariable. ¿Qué hacemos? Para ver si se cumple ese primer supuesto. Y que verificamos que hay una relación entre esa covariable y el desenlace. ¿Cuál sería su primer paso? Una regresión lineal. Ok, bien, vamos a hacer nuestra regresión lineal. ¿Qué pongo en desenlace? Ah, ya se los tengo aquí. Qué mañosa. La pérdida de peso. Exacto. Entonces, pérdida de peso es el desenlace y mi variable, mi covariable, es actividad física. ¿Qué opinan? ¿Se cumple esta característica para considerarla como una covariable? Sí es estadísticamente significativo y la R es 0.64, ¿no? Exacto. Esta variable solita me explica 64% del desenlace. Entonces, sí se cumple este supuesto. La puedo meter a mi modelo. Siguiente paso. ¿Qué es lo que haríamos? Podemos analizar las medias. Hay que ver cómo se comportan las medias. Vamos a ver cómo se comporta la actividad física y la pérdida de peso de acuerdo al tipo de dieta. Para que desde aquí ustedes vayan visualizando el tamaño clínico del efecto. Entonces, ¿qué pasa con la actividad física? En el grupo que tiene dieta cetogénica, la media de actividad física a la semana son 183 minutos, mientras que en la ingesta hipocalórica es de 139. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Sí hay diferencia. Ok. Ahora, vamos a la pérdida de peso. El grupo 1, el que tiene dieta cetogénica, tiene una media de 6.7, mientras que el grupo con ingesta hipocalórica tiene 4.4. ¿De cuánto es el tamaño del efecto? 2.3. Ok. ¿Qué opinan de esa diferencia? ¿Para ustedes sería trascendente o no? O sea, 2.3 kilos menos si tienes la hipocalórica, ¿no? Uh-huh. Ujú. 2. No, No, la al revés. cetogénica. No, sí, Ajá. pierdes menos kilos con la hipocalórica Ajá. respecto a la Ajá. cetogénica. ¿Cuánto Sí, sí. menos? 2.3 kilos menos. ¿Qué opinan? Pues no es nada si estamos hablando de obesidad, ¿no? De pacientes con 100 kilos y cosas así. Ok, con obesidad mórbida. Mórbida. Pues eso sería un no impacto. Ujú. Podría ser que tenga menos impacto si esto está evaluado a 15 días. ¿Qué opinarían si fuera 15 días? No, sí es muy bueno. Para 15 días yo creo que sí, sí es diferente, ¿no? Ok, o para un mes. Pero no sabemos el comportamiento. Al final con las dietas, lo que sucede es que hay reganancia corporal. Entonces tendríamos que verlo a largo plazo. Y hay que considerar las características del estado basal. Entonces, Y también aquí... ahí, Sí, no Marta. sé si es importante considerar que una dieta hipocalórica en algunas ocasiones es más difícil de seguir que la cetogénica o dependiendo de la persona al revés. Entonces eso también como que el apego puede también tener un impacto, ¿no? Claro, aquí esta base yo la inventé para la clase, entonces no tengo esas variables. Tampoco tengo otras variables que pueden ser importantes, como las comorbilidades o el índice de masa corporal previo. No lo tengo, pero serían variables que por supuesto que van a impactar.
al igual que el tiempo en el que se evaluó el seguimiento. Igual si ustedes me dicen a un mes, pues sí, ¿no? A un mes sí hay diferencia. 6 kilos contra 4, pero pues quién sabe en el mantenimiento, quién sabe en cuanto a los eventos adversos, quién sabe en cuanto al apego a la maniobra. Entonces, esto habría que considerarlo con toda reserva, ¿ok? Ahora, vamos a hacer ya nuestro modelo de ANCOVA. Entonces, acuérdense que es en analizar modelo lineal general y univariado. ¿Ok? Ahora, vamos a meter primero nuestra variable dependiente, que es la variable cuantitativa, y dieta. Vamos a ver cómo nos sale el modelo de ANCOVA. Ya teníamos nosotros las medias, ya las habíamos analizado. 6.7, 4.4, con un tamaño del efecto de 2.3, con una mayor pérdida en los pacientes con dieta cetogénica que en los que tienen dieta hipocalórica. ¿De cuánto es la R cuadrada? Punto Ahí 17. la R cuadrada, para decirle en porcentaje, simplemente es por 100, ¿no? Ajá, exacto. 17%. Exacto. Entonces, esta variable solita explica el 17% de la varianza de la pérdida de peso. ¿Es estadísticamente significativa? Sí. Ok, sí lo es. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ya analizamos mediante la regresión que se cumpliera el supuesto de que la covariable está asociada con el desenlace. Pero, ¿cómo hacemos el gráfico de dispersión? ¿Se acuerdan que habíamos hecho en el otro ejercicio un gráfico de dispersión donde las líneas iban paralelas? En este caso, lo que yo querría evaluar es actividad física contra el desenlace, contra porcentaje de peso y agrupado de acuerdo a la dieta cetogénica, para ver qué tanto impacto o no puede tener la actividad física. Entonces, para eso me voy a cuadro de diálogo antiguo y hago un diagrama de dispersión. En mi diagrama de dispersión, en el eje de las X es mi desenlace, pérdida de peso. En el eje de las X es actividad física. Y además quiero que me dé los resultados diferentes o que me los agrupe por dieta. Entonces, aquí el gráfico, las líneas tienen que ser paralelas. Vamos a ver si en realidad son paralelas. ¿Qué opinan? Inicialmente sí, ¿no? Ajá. Aquí ya no le seguimos, pero bueno, pues no se tocan. Las R's cuadradas, vean, 0.74 y 0.69 para actividad física, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí son diferentes al final, ¿no? Entonces, bueno, pues mi ejemplo no me salió tan bien. Aquí lo que esperaríamos es que fueran dos líneas paralelas. Aquí, pues no se tocan, no sabemos qué pasa después, pero aquí, pues parece que no se tocan y son paralelas. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad física tiene la misma tendencia respecto a al tipo de dieta. ¿Ok? Ahora, siguiente paso. Ahora sí, vamos a ajustar y vamos a ver qué pasa con la diferencia en el tamaño del efecto, que era 2.3. ¿Qué pasa si yo homologo, si yo hago que ya no haya esa variabilidad en cuanto a actividad física? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Va a aumentar el efecto de la maniobra. Vamos a ver qué sucede. Vean, ahora tenemos la media ajustada. 6.5 y 4.7. ¿Qué sucedió?
subió poquito en la cetogénica, ¿no? La pérdida, como 200 gramos. ¿Por qué? Porque los grupos que tenían la dieta, los pacientes de la dieta hipocalórica hacían más ejercicio. Entonces, la media sin ajuste es de 2.3 y la media ajustada es... Perdón, chicos, me fui. Sí, Los dejé. Esto. Entonces, nos quedamos en esta parte. ¿Qué sucedió? Disminuyó el tamaño del efecto. De 2.3 kilos a 1.8. ¿Por qué? ¿Por qué se comportó así? Por la diferencia en la cantidad de actividad física que hacían cada uno de los grupos. Esta diferencia de 1.8 kilos se presentaría si todos los participantes tuvieran el mismo sexo. Aquí, sexo 1.39 y actividad física 162. Entonces, estas medias son ajustadas considerando que todos los sujetos tienen el mismo sexo y la misma actividad física. Pero esto es lo que yo les decía, que es un sexo 1.39. Eso ya no resulta tan lógico. Ahora, ¿qué sucede con sexo impacta en el desenlace de pérdida de peso? Sí, ¿Impacta la actividad física? también. Y también impacta la dieta. Pero esta diferencia es de 1.8 kilos. Entonces, aquí ya el tamaño del efecto disminuyó. Ahora, ¿cómo podríamos mostrar un análisis multivariado que no fuera con ANCOVA? Para que vean cómo se comporta una regresión. ¿Cómo lo haríamos desglosando la fórmula de la regresión? Vamos a hacer nuestra regresión. Aquí vamos a meter las variables sexo, actividad física. Vamos. La R cuadrada que nos da este modelo es de 83%. Entonces, es un buen modelo. Pero parece que esta R cuadrada está dada por qué variable, por actividad física o por dieta. Por actividad física, que era 63%. Claro. Y si ustedes analizan aquí los coeficientes no estandarizados, pues es mucho mayor este coeficiente para actividad física que para dieta. Ahora, ¿cómo le haríamos? Vean cómo en realidad es similar. ¿Cuál es la fórmula de ANCOVA? Y es igual a beta 0 más beta 1 por X más beta 2 por Z y así hasta el infinito más el error. Ok, entonces, partimos de 3.8833. Después, actividad física es 0.008 por ¿cuánto? ¿Cuánto nos daba la media ajustada? Nos daba 162. 162.5. Ajá. Y después, más el beta que tenemos de sexo, que es 2.23, y aquí el sexo nos lo está ajustando a 1.34. Más el beta de la dieta, que aquí está codificada como 1 y 2. Vamos a hacer este ejercicio en los últimos minutos que nos quedan. Entonces, nuestra fórmula quedaría así. 3.8 más el beta. Primero el de actividad física. 0.08 por la media ajustada, que es 162.5. Váyanlo haciendo. Más 2.23, que es el de sexo, por, aquí estaba ajustado a 1.34. Más el beta
de la dieta, que era de ¿cuánto? ¿Hay alguien se acuerda? Era 1.7, espérenme. 1.78. Más 1.78 por la dieta, que puede ser por 1 y después lo hacemos por 2. ¿De cuánto les dan las medias? De 11.06. Espérame. Me faltó. Este es menos. Ah, a ver. Aquí me equivoqué, es menos. ¿No? ¿6.3? Ok. ¿Que se parece a qué dato? Bueno, ya con decimales. ¿Todos van bien? ¿Les está saliendo? Yo tengo la duda de por qué se resta el último. Porque el beta es negativo. Mira, el beta es negativo, de dieta. Claro. Ajá. Entonces, nos da en un grupo, cuando hacen toda la sustitución, .4, me sale 6.4 y en el otro grupo me sale 4.6. ¿A qué se parecen los resultados? A las medias de dieta cetogénica e hipocalórica. Exacto. Es exactamente lo mismo que hacer un modelo de regresión, con la diferencia que en el modelo de regresión pues no habría esa variabilidad. Siempre lo estarían multiplicando por la media, que es sexo, y por la media de actividad física. Esa sería la única diferencia, pero podrían mostrarlo de ambas maneras. Depende qué es lo que ustedes quieren resaltar. ¿Sale? ¿Ok? Perfecto. Pues esto es todo de ANCOVA. Les compartí la base por si ustedes quieren hacer ejercicios. No va a haber clase de ANCOVA, perdón, no va a haber tarea de ANCOVA. Lo que van a tener de tarea, la siguiente semana vamos a empezar ya con revisión sistemática. Vamos a discutir en la primera parte de la clase revisiones sistemáticas contra revisiones narrativas. Y en la segunda parte de la clase lo que vamos a ver son búsquedas. Entonces, el equipo 1 nos va a mostrar la manera de ir haciendo las búsquedas. La primera parte va a ser muy rápida, solo ejemplos. Entonces, yo le calculo que yo me voy a tardar unos 20, 25 minutos y el resto del tiempo es para que ustedes muestren las revisiones, el proceso de hacer las búsquedas. ¿Ok? Entonces, su tarea nada más sería que el equipo al que le toca presentar tenga lista la presentación de búsquedas, con algún ejemplo. ¿Ok? Ivonne, ¿trabajamos igual que el trimestre pasado? Así es. ¿De equipos? Ok. Ajá. Sí, esos dos grupos. Y lo único que yo les diría es que elijan, que me compartan cuál va a ser su pregunta pico. ¿Cuál va a ser la pregunta pico que van a desglosar para su búsqueda? ¿Para qué? Para que a mí me permitan tratar de responder esa pregunta con una revisión narrativa y con una revisión sistemática. Y que ustedes puedan observar las diferencias entre una y otra. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Perfecto.
Bueno, pues nada más me comparten su pregunta en cuanto les sea posible para buscarles el ejemplo. ¿Ok? Perfecto. Pues eso sería todo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la Gracias. siguiente semana. Bye.